Finalmente, el mandatario estadounidense Donald Trump confirma la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Todavía no tenemos información oficial que provenga del régimen iraní, quien hasta los últimos instantes ha mencionado que Ali Khamenei está en buenas condiciones sin volverse a referir entonces a la información que entrega en su cuenta de red social Truth Social Donald Trump, diciendo y ya confirmando lo que estaban diciendo las fuerzas israelíes acerca de la muerte de Ali Khamenei, marcando todo un hito, ¿cierto?, en la historia de Irán. Son 30 años desde que comienza a estar en lo más alto de la cúpula iraní. Los vemos en pantalla, estamos ya con nuestros compañeros Pablo Cuellar, también con el analista internacional Alberto Rojas, con quienes vamos a estar analizando esta situación en que por lo demás, ¿cierto?, es histórica. Pablo, comienzo contigo. Hola Paloma, Alberto, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es una noticia histórica la que se está viviendo a nivel mundial, este ataque, la operación Furia Épica, como la ha catalogado Estados Unidos junto a Israel, atacando nuevamente a Irán, pero asestando uno de los mayores golpes de la historia contra este país persa. Si es que finalmente se ratifica la información entregada por el presidente de Estados Unidos, estaríamos hablando del fin de una época. La muerte del ayatolá Ali Khamenei va a marcar un antecedente histórico en este país. Recordemos que él fue uno de los grandes líderes que comienza esta revolución islámica. Si bien no fue el primer líder supremo, sí es el que ha estado mayor tiempo en el cargo, llevando a cabo diferentes políticas, siendo la directriz eclesiástica, política de esta misma nación y la voz mandante. Si bien Irán tiene un presidente que hoy es Masoud Pezeshkian, Ali Khamenei es la gran figura de adoración dentro de este país. Por lo tanto, si finalmente se confirma de que en estos bombardeos ha muerto él, va a comenzar un momento clave para el devenir no solamente de Irán, Paloma, sino también del Medio Oriente. Y ojo, porque habrá que ver quién podría ser el sucesor. Exactamente, se habla además de la muerte del ministro de Defensa, del jefe del Consejo de Seguridad, del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, funcionarios de inteligencia, funcionarios de investigación y el enlace de defensa desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de un golpe tremendo a la cúpula del régimen. Por lo mismo la pregunta cae de cajón, ¿no?, lo que dice Pablo. ¿Quién podría suceder a Ali Khamenei, también considerando que, según lo que ha mencionado Donald Trump, a él le interesa que exista un cambio de régimen? Alberto. Sí, estamos viendo un momento histórico, como tú mencionabas, básicamente porque la muerte de Ali Khamenei marca un antes y un después en la existencia misma del régimen iraní. Hay que considerar que él fue el heredero del ayatolá Ruhollah Khomeini, el que lideró la revolución que acabó con el último Shah, el último monarca persa, en 1979, que fallece 10 años después. Ali Khamenei y el hecho de que sea el líder supremo implica una serie de cosas. ¿Por qué es tan importante más allá de la persona? Es el cargo. El líder supremo de partida tiene una duración vitalicia. Es una figura que es elegida por la Asamblea de Expertos, 88 clérigos musulmanes, chiitas, expertos en derecho musulmán, que eligen a una persona, lo eligieron a él, y probablemente buscaron una cadena de sucesión que se ha trascendido que podrían haber sido 5 personas. El nombre del hijo de Ali Khamenei estaba ahí, pero ellos han buscado resguardar la identidad precisamente para que no se conviertan en blancos de Estados Unidos. ¿Qué hace el líder supremo? En primer lugar, designa a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, a los directores de todos los medios de comunicación y además designa a la mitad de los integrantes del Consejo de Guardianes, que es esta figura que vela por la aprobación de las leyes y que visa o no a los candidatos iraníes a cargos públicos en el ámbito político. Sí, y como lo decías tú, seguramente el régimen de Irán está entonces tratando de coordinar quién sería esta persona sucesora antes de confirmar esta muerte. Todo esto son apreciaciones, ¿no?, que estamos haciendo nosotros porque todavía estamos a la espera de la confirmación de parte de Irán, Pablo. Exactamente, mira, y queremos también revisar lo que ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de sus redes sociales. Hoy en la mañana tuvo una conferencia de prensa donde él informa esta operación militar en Irán, pero recién ha publicado el siguiente mensaje en sus redes sociales, a ver si lo podemos subir, por favor, porque dice: Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto.
Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios. No pudo evitar nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada. Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país. Escuchamos que muchos de la Guardia Revolucionaria Islámica, militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y buscan inmunidad. Como dije anoche, ahora pueden tener inmunidad. Luego solo obtendrán la muerte, parte de este mensaje muy extenso que ha publicado Donald Trump a través de sus redes sociales. Y tenemos también las fotografías que también acaba de publicar la Casa Blanca, donde se ve el momento exacto de Donald Trump monitoreando esta misma operación militar. Una vez más, él no estaba en la capital Washington, D.C., sino que estaba en su mansión en Mar-a-Lago, en Florida, y desde ahí se formó una llamada sala de situaciones, como la tiene en la Casa Blanca, para coordinar, monitorear finalmente esta actividad militar, Paloma, que está recién comenzando. Sí, ahora lo que se viene para Irán, la verdad, es todo un tema. Lo conversamos durante la tarde también, Alberto. Acá incluso se podría producir una guerra civil entre quienes están a favor y quienes están en contra del régimen. Ya se han reportado hasta ahora celebraciones de algunas personas que están a favor, ¿no?, de la caída del régimen, y bueno, de otras mostrando su apoyo, ¿no, Alberto? Exactamente, el escenario es bastante blanco y negro en este instante. Hay sectores no solamente del gobierno, sino de la ciudadanía que están dispuestas a seguir apoyando al actual régimen, no solamente porque han vivido toda gran parte de su vida, ¿verdad?, dentro de él, sino porque además son parte de una estructura política, se han beneficiado constantemente de estar en ciertas posiciones de poder. Y hay otro sector que evidentemente es el que hemos visto muchas veces protestando, sobre todo en los últimos años, que está disconforme con el régimen, generaciones más jóvenes, que sobre todo a través de Internet tienen plena conciencia de cómo es la sociedad fuera de Irán y aspiran a un país con mayores derechos, garantías, libertades, etc. El punto es si acaso estos sucesores van a estar dispuestos a seguir la misma línea que Ali Jamenei, o por el contrario se van a abrir a la posibilidad de negociar. Trump habla en este mensaje de su red social de la posibilidad de darles inmunidad fundamentalmente a las fuerzas militares. Difícilmente Estados Unidos puede garantizar eso. No sabemos hacia dónde va en este minuto el futuro de Irán, por cuánto tiempo se van a mantener los combates. Trump en otro mensaje ya había hablado de que va a haber más ataques durante los próximos días. Y eso entonces abre la pregunta, ¿cuánto tiempo va a tomar esto? Y sobre todo, ¿en qué va a terminar? El escenario más terrible que puede haber es el de una guerra civil, pero para eso primero se necesita otro grupo con poder militar, con poder de fuego, que rivalice con el oficialismo. Tendría que ser una guarnición, un comandante de las Fuerzas Armadas que quisiera desmarcarse del régimen, alinearse con los sectores que hoy están en contra del régimen y llevar adelante algún tipo de operación que no sabemos cuánto tiempo puede durar. Aquí es fundamental, más que las Fuerzas Armadas tradicionales, Ejército, Marina, Fuerza Aérea, es la Guardia Revolucionaria, que es esta fuerza militar paralela a las ramas tradicionales, que le rinde cuentas exclusivamente a Ali Jamenei, al líder supremo, y que hemos visto que ha tenido una capacidad militar muy superior a otras fuerzas militares iraníes o de Medio Oriente, y que está profundamente concientizada en torno a lo que es el régimen teocrático iraní, y que, que es básicamente lo que ha defendido desde 1979 hasta la fecha. Exacto. Pedirles que se desmovilicen y que busquen otro empleo, por decirlo de alguna manera, resulta muy fácil y poco factible. De hecho, se habla de cerca de 200.000 efectivos que tienen ejército, armada, fuerza aérea, cuerpo Exacto. de inteligencia. Por lo tanto, estamos hablando de una fuerza de élite que de todas maneras tiene el poder, ¿no?, de por lo menos intentar contrarrestar la caída del régimen. Ahora, no deja de llamar la atención que no han pasado ni siquiera 2 meses, ¿cierto?, desde que Estados Unidos hace esta operación en Venezuela y termina con la captura de Nicolás Maduro, y ahora también vuelve a marcar un hito histórico, matando, si es que es así, a Ali Jamenei. ¿Existe algún común denominador entre esto? ¿Cómo se puede leer estas intenciones de Donald Trump? ¿Podría incluso seguir derrocando, comillas, líderes en otros lugares?
Donald Trump está imponiendo un tipo de diplomacia y una política de seguridad y defensa muy distinta a la de sus predecesores. Y en ese sentido, lo que hemos visto en poco más de un año, apenas poco más de un año, es cómo ha transformado el orden mundial, la relación no solamente con países rivales, sino también con países aliados. Sí. El ejemplo de Groenlandia me parece que habla por sí solo y demuestra que Estados Unidos, específicamente Donald Trump, tiene en mente un orden mundial muy distinto, una agenda en donde no discrimina necesariamente entre países más cercanos y países rivales. Y sobre todo lo que aquí vemos es que hay líneas rojas que ha ido pasando. La captura de Nicolás Maduro, es cierto, fue una operación militar impecable, que deja un alto número de fallecidos en el proceso, pero que mantiene al régimen chavista como una garantía de estabilidad de un país que tiene las principales reservas de petróleo del mundo, con lo cual asegura a Estados Unidos precisamente el control de esas reservas y la manera en que puede utilizarlas como elemento de presión, por ejemplo, sobre Cuba. Ahora, independientemente de lo que pase con Irán, el petróleo iraní no va a ser un factor necesariamente en la ecuación. No cabe la menor duda que el lunes van a subir, los mercados van a abrir y probablemente los $78 por barril que había el viernes van a estar sobre los 100. Pero la pregunta es, lo que tú planteas me parece sumamente importante. ¿Esto tiene algún punto final? ¿Tiene alguna restricción? El día de mañana puede ser Díaz-Canel en Cuba, puede ser Daniel Ortega en Nicaragua, puede ser otro actor a quien efectivamente se le identifique como una amenaza, un peligro a los intereses de seguridad de Estados Unidos.